Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer Quiroz y yo soy la asesora de la materia de programación en esta ocasión, que es la asignatura que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar? Elementos y características de la programación orientada a objetos, introducción a Microsoft.NET, lenguaje C#, programación C#, y les voy a compartir algunas herramientas web que estoy segura que les van a ayudar muchísimo para las actividades que tienen que realizar dentro de la plataforma. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de la asignatura? Identificar los elementos de la tecnología .NET y las características del lenguaje de programación C# para diseñar programas a través de mecanismos de programación orientada a objetos. Ahorita vamos a ver. En el primer tema que dice elementos y características de la programación orientada a objetos. Bueno, vamos a ver qué es esto de programación orientada a objetos y qué es la programación estructurada. Y nos tiene que quedar bien clara la diferencia entre una y otra para poder entendernos cuando nos hablan de programación orientada a objetos. Como pueden ver, antes de la programación orientada a objetos tenemos la programación estructurada, que esa se ejecuta de manera lineal, línea por línea. Digo, tienen sus pros y sus contras las dos, pero vamos a verlo con una analogía, que creo yo queda mejor entendido. Por ejemplo, hablando de programación estructurada, supongamos que yo les voy a dar, a final de cuentas, un programa, paréntesis. Un programa es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos finitos y ordenados para resolver algún problema.
de computación. Ok. Imagínense, vamos a tomarlo de manera coloquial como un instructivo. Imagínense que hay un instructivo que yo les voy a dar los pasos para diseñar un suéter. El suéter que tienen ahorita en su pantalla. El suéter que tienen ahorita en su pantalla. Pero yo les pasé el instructivo para realizar un suéter de tamaño extra pequeño. Ustedes me dicen, maestra, necesito hacer un suéter muy parecido, solamente que en otro color voy a utilizar otra tela, pero lo quiero aparte extra largo. Ah, ok. ¿Cómo sería la programación estructurada? Yo te tendría que dar otro instructivo, por así decirlo, otra serie de pasos, pero ahora con las medidas correspondientes a lo que es un suéter, ¿de qué? De tamaño extra largo. Y así me tengo que ir, o así me iría, por cada uno de los tamaños. Yo tendría que darte una serie de pasos o un instructivo diferente por cada uno. Aunque tú ya sepas, primero se corta las mangas o primero se corta la parte de enfrente del pecho, se costura, la costura es aunque he diseñado uno, pero me imagino. Primero se tiene que surgir así, se tiene que armar de diferente manera. Para cada uno, yo tendría que darles un instructivo con las medidas correspondientes según el tamaño que quieras. Eso es una programación estructurada. ¿Qué pasa? Como ven, la programación estructurada, realizarle cambios es muy complicado. No es como, pues, o sea, es lo mismo, pero ahora utilizo, no. Estas son todas las medidas que tienes que seguir. Entonces, se tiene que diseñar, así como que amoldarlo o irlo configurando de acuerdo a las necesidades que surgen, no es una ventaja de la programación estructurada. En este mismo ejemplo, en este mismo contexto, hablando de la programación orientada a objetos, supongamos que en lugar de yo darles un instructivo para cada medida, para cada tipo de tela, yo les voy a dar estos patrones. ¿Sabes qué? Cuando quieras hacer un suéter, este es el patrón de un suéter. De aquí lo puedes armar a la medida que tú quieras. De aquí lo puedes diseñar con la tela de tu preferencia, del color que tú gustes. Siempre van a ser los mismos patrones. En la programación orientada a objetos tenemos algo a lo que le llamamos clases, que es donde definimos los datos, los métodos, que serían las acciones. Esta sería nuestra clase. Los objetos es cómo voy a personalizar, por así decirlo, cómo voy a personalizar el objeto de acuerdo a mi plantilla, a mi clase. Bueno, yo quiero un suéter de seda, no sé, de seda. ¿De seda? Sí, a mí se me antoja así, que tenga el diseño de suéter, pero va a parecer una blusa, no importa, así la quiero, no pasa nada. Utilizo mi plantilla, que es mi clase, y la aplico ¿con qué? Nada más con la información ahora con datos de otro tipo de tela, otro tipo de tamaño, pero los patrones son los mismos. Ya no te tienes que esperar a que yo te esté dando instructivo por instructivo como es con la programación estructurada. Con la programación orientada a objetos, así se hacen las plantillas. En lenguaje se le conoce como las clases. Los objetos son las distintas unidades que podemos diseñar de acuerdo a esta. Lo vamos a ver de todas maneras con un video bien cortito, pero bueno, me gusta que quede muy clara la diferencia entre programación estructurada y programación orientada a objetos, o a qué nos referimos cuando decimos que el paradigma de programación orientada a objetos. Los juegos nos ayudan a entenderlo mejor, así que, ¿por qué no?
Programación orientada a objetos. Así es, objetos. Esto es una forma de programar, es un estilo, es una religión. This is the way. Pero ya un poco más serio. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué rayos es esto? Ayuda, ya no quiero estudiar programación. Puede que en tu clase te explicaron y te hayas quedado con la idea de que tienes algo aquí, que lo controlas acá y también lo puedes llamar por aquí. Y bueno, déjame decirte que sí. Si eres de los que está acostumbrado a escribir tu código de arriba para abajo, abre un poco más tu mente. Aquí puedes programar un objeto y sus acciones. Incluso poner esa acción a otro objeto. Lo sé. Suena algo complejo, pero tranquilo. Trataremos de explicarlo de una manera más visual. Antes de empezar, tienes que entender qué es una clase. Una clase es donde tendrás los atributos y métodos de tu objeto que quieres crear. Una clase es tu molde, es tu plantilla donde puedes sacar muchos objetos con las mismas características. Por ejemplo, autos, aviones, bicicletas, lápices. Cada uno de esos objetos tienen atributos, que son las características de los objetos, y métodos, que son sus acciones. Vamos a crear un cubo de Minecraft. Este cubo sin vida y sin color será tu clase, con la cual crearemos los cubos de Minecraft. Es tu plantilla. En esa clase cubo ponemos como atributo nombre, textura y dimensión. Esto es solo un ejemplo. No te estoy diciendo que así está programado exactamente en Minecraft. No soy Notch. Bien, ya que tenemos esta clase con sus atributos generales, de aquí podemos crear muchos objetos diferentes. Podemos crear un bloque de TNT, un bloque de agua, de tierra. Veamos el bloque de TNT. Tenemos la plantilla, llenamos sus atributos y hagamos sus métodos, que son las acciones que puede hacer este bloque. Y ya saben qué hace este bloque en especial, ¿verdad? Ahora de esa misma plantilla podemos crear el bloque de agua, y en los métodos para el bloque de agua es que se expanda. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O aún no? Hagamos una interacción. Creamos a Mike. Por ende, necesitamos la clase personaje. Un personaje tiene como atributos nombre, skin y la vida. Lo repito, no soy Notch. Bueno, Minecraft originalmente es hecho en Java, así que una vez que tengamos al personaje, podemos hacer en los métodos del TNT que cuando explote le haga daño a los personajes y... Hagamos un ejemplo aún más visual. Tenemos el molde de una espada, que es tu clase. Las espadas tienen como atributos su nombre, su daño y su textura. Y los métodos son sus acciones. Todas las espadas pueden hacer daño y bien de esta clase. Podemos hacer el objeto espada de diamante, de piedra, de madera y todo con la misma clase. Ya que todas tienen los mismos atributos, pero diferentes datos. La de la piedra tiene su propia textura, la de madera igual, pero todo con la misma base. La diferencia en los métodos, por ejemplo, en un caso de que queramos hacer una espada de fuego, a esa espada le añadimos un método personalizado donde quemará, a una de hielo tendrá un método donde congelará, y todo hecho con su mismo molde. Muy bien, este es el inicio de tu pequeño programador interior. La programación orientada a objetos es un mundo de muchas cosas nuevas. Esto solo fue un ejemplo pequeño de lo grande que se viene, ya que para hacer esto mejor nos falta entender herencia, polimorfismo, encapsulamiento y muchos videos de 2 minutos que ya podemos hacer gracias a este inicio. No te des por vencido, que juntos lo lograremos. Creo que ahora sí queda más claro, ¿no? Lo que es la clase, perdón, la programación orientada a objetos y lo que es una clase, que también es parte de lo que les piden en la plataforma. Ventajas de la programación orientada a objetos. Reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma más sencilla. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácil los posibles errores que puedan surgir. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, con la programación estructural es muy difícil ir adecuando el programa. O sea, se diseñó para esta función y así se estructuró. Muchas veces necesitamos algo más, empezar de cero, porque modificarlo, la verdad, a veces
prácticamente imposible, ¿no? En la programación orientada a objetos, ¿sabes qué? Si este objeto no me está funcionando o requiero, tengo la necesidad de otro, puedo aplicar otro método, entonces es más fácil. Dice que es más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque puedes ir leyendo por partes. Es como cuando hablamos de matemáticas, ¿no? En la factorización. Que decimos, bueno, entonces vamos a factorizar, hacerlo en factores más pequeños para entender la expresión en general. Bueno, entonces, en esta programación, al tener como bloques de códigos, sería más fácil comprender la implementación o el objetivo del programa. No tanto el lenguaje, sino el objetivo del programa. Creo que sí es más fácil de entenderlo por bloques. La programación orientada a objetos presenta también algunas desventajas, no todo es maravilloso. Cambio en la forma de pensar de la programación tradicional orientada a objetos. Bueno, esto es como para las personas que ya estaban acostumbradas a programar de manera estructurada. Pero bueno, sé que ustedes van a empezar con programación orientada a objetos, que es más fácil. La ejecución de programas orientados a objetos es más lenta. Porque ahí no se ejecuta línea por línea, ahí se ejecuta de acuerdo a las llamadas a funciones, objetos, a los métodos. Dice, la necesidad de utilizar bibliotecas de clase obliga a su aprendizaje y entrenamiento. Digo, no pasa nada, porque al final de cuentas ustedes están empezando con una programa. Digo, en este caso, para esta unidad se utiliza el C#, pues bueno, nadie, creo que no se saben, o no, yo no me sé todas las bibliotecas de memoria, pero bueno, sabemos que hay un compendio de bibliotecas y de acuerdo a qué funciones se atribuyen, ¿no? Introducción a Microsoft.net. Y bueno, el .NET Framework es un componente de software que puede ser añadido al sistema operativo de Windows. También provee soluciones predefinidas para necesidades generales de programación y también administra la ejecución de los programas escritos específicamente con esa plataforma. Lo más importante de lo que es el .NET Framework es conocer sus componentes, que en este caso son tres. Tenemos en verde lo que es el conjunto de lenguajes de programación, como Visual Basic, C++, C Sharp, J Sharp, etc. Y tenemos el Common Language Specification, que es el CLS. Después todo lo que es azul son el BCL, que es la biblioteca de clase base. Y después, en este medio verde, azul, no sé qué es la verdad, bueno, azul imposible, el Common Language Routine, que es el CLR. Estos son los tres componentes que forman el framework de .NET. Y para desarrollar y enfatizar un poco más, el CLR es el más importante, ya que es el verdadero núcleo del .NET Framework. Y la explicación es que es un entorno de ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando así el conjunto de servicios del sistema operativo. Estas aplicaciones desarrolladas no son las que nosotros estamos desarrollando, sino que son las que están cargadas en este framework. Y bueno, gracias a eso permite luego integrar proyectos en distintos lenguajes. Este CLR, que es el entorno común de ejecución, compila el código de fuente de cualquiera de los lenguajes soportados por el .NET Framework en un código intermedio conocido como Common Intermediate Language, que es CIL, que es el lenguaje de programación legible por los humanos. Entonces, este CIL, que pasamos a la próxima diapositiva, es un lenguaje de ensamblador orientado a objetos y basado en pilas. Es un lenguaje ensamblador, para los que no están muy familiarizados con el concepto, es un lenguaje de programación de bajo nivel para los que son computadores, microprocesadores, microcontroladores y demás circuitos integrados, y está representado a través de los números binarios que son el 0 y el 1. Volviendo un poco, este CIL es un conjunto de instrucciones que puede ser ejecutado en cualquier computadora. Algunas de las características que componen el CIL son la parte de conversión de tipos, carga y almacenamiento, no sé, manejo de excepciones, operadores de pila, push-pop, etc.
Yo para que tengan una idea más o menos de cuáles son este conjunto de instrucciones. En el gráfico más o menos se muestra cómo al principio tenemos los diferentes tipos de lenguaje, que puede ser Visual Basic, C Sharp, C++, Anyother, cualquier otro. Al momento de compilarlo, lo transforma en este código intermedio y después pasa al CLR, que es este entorno de desarrollo que lo que hace es, con este Just in Time Compilation, que es el JIT, pasa ese código intermedio a código nativo de máquina y luego al sistema operativo. Y bueno, lo importante, el detalle está en que este Just in Time Compilation, al momento de pasar ese código al código máquina, por decirlo, se ejecuta en la plataforma del cliente independientemente del hardware, y yo creo que esto es lo que da la característica de que sea multiplataforma, todos los lenguajes que estén comprendidos en lo que es el .NET Framework. Y un detalle importante es que en el ILCode, en la parte del Intermediate Language, se da el NGen, que es un generador de imágenes nativas, que lo que hace es producir una imagen binaria nativa para el entorno actual, evitando así la sobrecarga del JIT, del Just in Time Compilation, favoreciendo la portabilidad. Y bueno, en el caso de que este NGen no sea compatible con el entorno, ahí sí, Net Framework pone en funcionamiento lo que es el Just in Time. Después, volviendo un poco a lo que era el CLR, una vez que está listo para compilarse, se basa en las especificaciones del CLS que determina las reglas necesarias para crear el código. El CLS, que lo teníamos más arriba, perdón si lo mareé un poco, es esto que tenemos acá, que es un conjunto de características de lenguaje básicas requeridas por la mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo la visibilidad, las palabras clave, exclusividad, sobrecarga, herencia, etcétera, y un montón más. Entonces, después de que pasó, que se compila basándose en el CLS, pasa en Just in Time, lo pasa al código máquina y ahí lo pasa al sistema operativo, y como decía, es independientemente del hardware del cliente. Y vimos ya el componente de que es el CLR, todo lo que integra el CLR, vimos también, la verdad que el otro componente, que es el tema del conjunto del lenguaje de programación, no hay mucho que ver. Y después el otro componente, que es el BSL, que es la biblioteca de clase base, que acá está. Tenemos lo que es, por así decir, es la que maneja la mayoría de las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo el cifrado de datos, transmisión y recepción de datos por distintos medios, como este puede ser XML, que tenemos acá al lado .NET. Después tenemos, por ejemplo, administración de componentes web, que corre tanto en el servidor como en el cliente, como ACPNet. Formularios para Windows, tenemos operaciones aritméticas, tenemos un montón de cosas. Y eso es básicamente el otro componente importante del Net Framework. Así que, y esto... Recuerden que les solicita que instalen el Net Framework en su computadora. Les pido de favor que lo intenten. Si tienen algún problema, si les marca un error, avísenme, ya sea a través de mi correo o de la plataforma, para poder auxiliarlos. Porque luego me lo mandan el día que cierra la plataforma: maestra, no puedo instalar, o me marcó error. ¿Por qué? Porque necesitan instalar el Visual para poder desarrollar algunos ejercicios que les soliciten la plataforma. Entonces, intenten ya instalar el Net Framework. Si no pueden o algo, por favor me avisan para poder apoyarlos. Y ¿Qué es el lenguaje C#? Que es el que vamos a estar utilizando en esta unidad. C# es el lenguaje de programación basado en objetos y con seguridad de tipos, que permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en ecosistemas. Tiene sus raíces en la familia del lenguaje C. Así es, hablo de C, C++ y C#. C# tiene sus orígenes en la familia del lenguaje C, y su primera versión, tal y como explica Microsoft, se parecía mucho a Java. De hecho, se creó con el fin de una alternativa viable en este Windows. Muchas de sus características fueron evolucionando
y mejorando hasta llegar a la versión actual. Por ejemplo, ahora el lenguaje de C# admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo, y facilita el desarrollo de componentes de software mediante varias construcciones del lenguaje innovadoras. Y si estás buscando una plataforma para iniciar en tu camino de la programación o reforzar tu conocimiento, te vengo a hablar de Albura Latam, una plataforma de cursos online 100% en español, con cursos enfocados en la programación front-end como HTML, CSS y JavaScript, innovación y gestión y data science. Verás una calidad increíble ya que se enfoca en la calidad en lugar de la cantidad y con un valor muy accesible. Y con nuestro promo code de $19.90 para $15.90 en el plan trimestral y de $33.90 para $26.90 en el plan semestral. En esta plataforma encontrarás cursos sobre tus primeros pasos para iniciar la lógica de la programación, aprender Java, programación orientada a objetos, manejar GitHubs, JavaScript desde cero o especializarse en un área como front-end. Además, contenido que se agrega cada vez que aumenta su catálogo de cursos. Y al terminar sus cursos tienes acceso a un certificado que puedes bajarlo o agregarlo directamente a tu LinkedIn. Si obtienes cualquier plan con nuestro link, tienes acceso a todos los cursos y contenidos de plataforma y realmente practicarás y aprenderás, ya que serás parte de una comunidad apasionada por la tecnología junto con el foro para resolver tus dudas y pequeñas encuestas donde vas midiendo lo que estás aprendiendo. Así que si quieres iniciar este camino, ve al link en la descripción y comienza tus cursos. Algunas de las características más importantes de C# es la sintaxis, sencilla que facilitará al desarrollador la escritura del código, sistema de tipo unificado permitiendo realizar operaciones comunes y que los valores de todos los tipos se puedan almacenar, transportar y utilizar de manera coherente. Orientación a componentes. Hemos dicho que C# es un lenguaje orientado a objetos, pero también a componentes porque permite definir propiedades sin necesidad de crear métodos o usar eventos sin tratar con punteros a funciones. Todos los compiladores de C# tienen un mínimo de biblioteca de clase disponible para usar. Integración con otros lenguajes. Multihilo. En C# puedes dividir el código en múltiples hilos de ejecución, trabajar en paralelo y sincronizarlos al final. La compatibilidad del lenguaje con las operaciones asincrónicas proporciona la sintaxis para crear sistemas distribuidos. C# tiene un sistema de tipos unificados. Todos los tipos de C#, incluidos los primitivos como int y double, se heredan de un único tipo de objeto raíz. Todos los tipos comparten un conjunto de operaciones comunes. Los valores de cualquier tipo se pueden almacenar, transportar y operar de forma coherente. Además, C# admite tantos tipos de referencia definidos por el usuario como tipos de valor. C# permite la asignación dinámica de objetos y el almacenamiento en línea de estructuras ligeras. Te acompaño en tener tu primer Hola Mundo de C#. El programa Hola Mundo empieza con una directiva using, que hace referencia al espacio de nombres. Los espacios de nombres proporcionan un método jerárquico para organizar las bibliotecas y los programas de C#. Los espacios de nombres contienen tipos y otros espacios de nombres. Por ejemplo, el espacio nombre system contiene varios tipos, como la clase console a la que se hace referencia en el programa, y otros espacios de nombres. Debido a la directiva using, puede utilizar el programa console writeLine como abreviatura de System Console writeLine y así poder imprimir tu Hola Mundo. En C# puedes utilizar muchísimos entornos de desarrollo y muchos proyectos. Dos de ellos son Unity. Es un programa para crear videojuegos, muy popular últimamente por todas las posibilidades que tiene. Su fama la tiene porque su motor es multiplataforma, por lo que permite exportar los videojuegos a ordenadores, dispositivos móviles con Android o iOS y las diferentes videoconsolas del mercado. Además, es posible programar de diversos lenguajes, dentro de las cuales está C# y la vieja confiable Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo de software para sistemas operativos Windows. Este conjunto de herramientas se utiliza para crear sitios y aplicaciones web, así como generación de aplicaciones web ASP.NET, servicios web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Los programas de C# se ejecutan en .NET, en un sistema de ejecución virtual denominado Common Language Routine, CLR, y un conjunto de bibliotecas de clase CLR es la implementación de Microsoft del estándar internacional Common Language Infrastructure, CLI. CLI es la base para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y las bibliotecas funcionan juntos sin problemas. La integridad entre lenguajes en una característica principal de .NET. El código generado por el compilador de C# se ajusta a la especificación de tipo común. El código generado desde C# puede interactuar con el código generado a partir de las versiones de .NET, Visual Basic, C++ o cualquiera de los más de 20 lenguajes compatibles con CTS. Un solo ensamblado puede contener varios módulos escritos en diferentes lenguajes .NET y los tipos se pueden hacer referencia mutuamente igual que si estuvieran escritos en el mismo lenguaje. Los programas de C#
pueden almacenar en varios archivos de origen. Cuando se compila un programa, Vamos a verlo de manera práctica. ¿Por qué? sabe. Porque la programación así se aprende, trabajándola. Les pide en la plataforma algunos ejercicios para trabajar con cadenas. Entonces, en esta ocasión, en lugar de darle la teoría de cómo va una cadena o cómo se define o cómo se declara, vamos a ver un ejemplo que es muy parecido a los ejercicios que les está pidiendo en la plataforma. No sé qué. Les comparto. Para que no pierdan la calidad, lo vamos a ver. Para eso vamos a declarar una cadena, Estos son una ejercicios variable con de tipo cadenas. string llamada cadena. Y le vamos a asignar un texto. En este caso, de ciudades, Puebla, Guadalajara, México, Monterrey, ok, y ahí tenemos nuestra cadena. Voy a mandarla a imprimir. Ok. Vamos a compilar y correr nuestro programa. Y ahí está nuestra cadena. Vamos a comentar esta para que nos haga ruido. Ahora, las cadenas realmente tenemos es un arreglo de caracteres, o lo podemos ver como un arreglo de caracteres. Un string es un arreglo de caracteres. Todo arreglo en C# comienza desde el índice 0, por lo que aquí estamos en la posición 0. Luego posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y así hasta llegar a la longitud de la cadena. Entonces, si nosotros queremos imprimir Puebla solamente, necesitamos obtener el substring que nos muestra o nos imprima Puebla. Para eso, todos los strings tienen una función llamada substring. Entonces vamos a tomar de cadena un substring. Recuerden que Y les va a nos pedir dice que que va a comparen recibir el cadenas en la índice con plataforma. el que va a comenzar. Entonces, si nosotros queremos imprimir la palabra Puebla del substring o sacar la palabra Puebla, nos vamos a posicionar en el índice que va a comenzar. En este caso, comienza en el 0. Entonces le vamos a decir que nos va a obtener desde la posición 0 y lo vamos a asignar a otra variable de tipo string, pero llamada subcadena, para que podamos notar la diferencia. Y esa la vamos a mandar a imprimir nuevamente. Les voy a dar un espacio para que sea notorio el resultado. Entonces vamos a compilar y vamos a
Ahí está. Son 2 cadenas. Estamos empezando del índice 0. Pero no es muy notorio. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a partir de Guadalajara. Vamos a contar los índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le vamos a decir a nuestro substream que va a comenzar desde la posición número 7 para que comience a imprimir desde Guadalajara. Corremos y ahí tenemos el resultado. La primera cadena, que es toda, nos empieza a imprimir desde Puebla, y la segunda, que es una substream, comienza a imprimir desde la posición número 7, que es donde inicia la palabra Guadalajara. Ahora, la función substream nos recibe un segundo parámetro, que es la longitud del substream. ¿Cuántos caracteres queremos tomar de nuestra cadena original? Entonces, para imprimir solo Guadalajara, necesitamos contar los caracteres Ojo que ahí tiene esa cuando palabra. decida Entonces comparar las primeras 1, posiciones de 2 2, cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, nuestro segundo parámetro va a ser 11. Con eso, nuestra subcadena debería de tener ahora la palabra Guadalajara. Vamos a probar. Y ahí tenemos nuestro substream Guadalajara. Entonces, la manera que trabaja el substream es, podemos mandarle el índice con el que queremos que comience y nos va a imprimir todo a partir de ese índice hasta llegar al final de la cadena, o podemos decirle en el índice que queremos que comience y los caracteres que debe de tomar, la longitud de caracteres que debe de tomar. Entonces, si vamos a imprimir, o si queremos imprimir Monterrey o extraer un substring que es la palabra Monterrey, tenemos que contar los caracteres. Si aquí estamos en 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Le vamos a decir que comience desde la posición 26 para obtener la palabra Monterrey. Y le vamos a mandar la longitud de la palabra Monterrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿a quién le vamos a decir que El nos primero es traiga la la posición del substring de índice y la longitud segunda es la 9 longitud. y que comience desde la posición 26? Y ahora vamos a probar y nos debe de imprimir la palabra Monterrey. Ahí está el resultado. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque al ser un arreglo, nuestra posición con la que inicia va. Son ejercicios que tienen que hacer con cadenas. También hay otros. Que les pide trabajar con archivos. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico que es muy parecido a lo que les están pidiendo. Porque les piden crear, leer y escribir en un archivo desde C#. Bien, pues ya tengo aquí abierto mi proyecto del curso intermedio. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería system.io. Una vez que importamos esa librería, nos vamos aquí a nuestra función principal y vamos a crear un objeto de tipo TextWriter, archivo, va a ser igual a new stream writer, y aquí le vamos a poner el nombre de el archivo, texto.txt. Así se va a llamar mi archivo que va a crear. Esta va a ser la parte de la creación del archivo. Bien, pues ahora voy a pedir desde consola el texto que quiero agregar a ese documento o ese archivo. String texto, vamos a ponerle. Va a ser igual a... Aquí vamos a cambiarle el nombre de archivo. String texto va a ser igual a console.readline.
Y esto lo tenemos que convertir a string. Aquí voy a agregar un mensaje. Console.writeLine. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Bien, una vez que ya solicité el texto, este va a ser el primer texto con el que va a crear ese archivo por default, digámoslo así. Ahora vamos a hacer uso de la función de archivo.writeLine y dentro vamos a poner el texto. Una vez que ya escribimos el texto, solo nos falta cerrar el archivo. Y listo, con esto ya estaremos creando un archivo. Este archivo nos los va a crear en nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Si quisiéramos guardar el archivo en una ubicación específica, tendríamos que poner aquí la ruta donde queremos que se agregue ese archivo. Vamos a ejecutarlo para probar. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Hola, nuevo mundo. Listo. Vamos aquí a nuestra ruta, que fue la que yo puse donde quise crear el archivo, que fue cusuarios Luis, documentos Luis. Y aquí tenemos el archivo que nos creó, un archivo de tipo txt. Hola, nuevo mundo. Bien, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a pasar a la lectura de archivo. Bien, para poder leer este archivo vamos a necesitar un objeto de tipo textReader, que se va a llamar leer archivo. Va a ser igual a new streamReader. Y entre paréntesis va a ir aquí la ruta de donde estamos leyendo el documento. Entonces voy a copiar esta misma ruta. La voy a pegar aquí. Vean cómo marca aquí el path. Y en este caso es el path también. Una vez que ya tengo el path de donde proviene ese archivo, vamos a hacer un console.writeLine. Y aquí voy a poner leer archivo.readToEnd. Esto lo que va a hacer es, va a ir leyendo ese archivo y lo que vaya encontrando lo va a ir imprimiendo en nuestra consola. Entonces, una vez que ya terminamos de leer, a mi objeto leer archivo tengo que hacerle un .close. Y vamos a ver qué sucede. Si yo vuelvo a ejecutar este programa, como estoy creando nuevamente un archivo, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir mi archivo que ya existía. Entonces este documento de aquí ya no va a tener hola nuevo mundo, va a tener lo que ahora yo escriba en la consola. Vamos a ejecutarlo. Siente la fresh eficacia del nuevo Colgate Flax Odor Control. Aliento sorprendentemente fresco. Hola programadores. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Y vean, una vez que escribí el texto que quiero ingresar al archivo, con el que creé el archivo, después ya me hizo la lectura de hola programadores. Y ahí termina mi programa. Ahora vamos a ver ese documento. Vean cómo aquí en mi carpeta solamente tengo un documento que se llama archivo y es .txt. Quiere decir que me reemplazó el anterior que existía y me agregó este nuevo, que guardó hola programadores 1. Bien, ¿qué pasa si quiero agregar texto a mi archivo sin crear uno nuevo? O sea, que no se sobrescriba. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Insertar texto en archivo. Bien, pues va a ser muy similar como cuando creamos un archivo, solo que en este caso, cuando cree el objeto TextWriter, que se va a llamar en este caso archivo 2, le voy a decir o le voy a asignar lo que sería un file.append text. Y aquí el append text también me pide un path, que va a ser la ruta donde se encuentra mi archivo. Entonces voy a copiar esto nuevamente. Una vez que ya obtuve este archivo, que este file lo voy a asignar a mi TextWriter. Y vamos a pedir lo mismo, console.writeLine, ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Copiamos esto, pegamos esto, vamos a ponerle aquí texto 2. Aquí vamos a poner ahora archivo 2.writeLine.
Y entre paréntesis vamos a poner nuestro texto 2. Y por último cerramos el archivo 2. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a crear un archivo con un texto por default que voy a agregar. Después voy a leer eso que escribí. Y posteriormente voy a agregar nuevamente texto. Ahora quiero también hacer una lectura de datos al final para ver cómo quedó completo mi archivo. Pero aquí voy a poner un console.writeline. Y vamos a poner unos saltos de línea para que esté separado. Aquí le voy a cambiar a leer archivo 2 y leer archivo 2. O puedo usar el mismo objeto que ya tenía aquí, leer archivo. Simplemente dejo aquí leer archivo y borramos esto. Ahora sí, vamos a ejecutar. Ingresa el texto con el que quieres agregar al archivo. Hola, programadores. Me leyó eso que ya había escrito, ya me creó un archivo que dice hola programadores. Ahora ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Espero se encuentren muy bien. Enter. Bien, nos mandó este mensaje porque nos dice que el archivo ya estaba cerrado. Yo lo cerré aquí. Entonces no puedo leer un archivo cerrado. Bien, vamos a corregir eso. Entonces vamos a hacer uso de un nuevo text reader, que como lo habíamos puesto va a ser el 2. Y ahora sí vamos a ejecutar. Hola programadores. Espero que se encuentren muy bien. Y vean, ya una vez que finalizo, me creó mi archivo primero con hola programadores, luego leí eso, ingresé un nuevo texto y lo que hizo fue añadirlo a mi documento. Ya no me creó un nuevo archivo, ya no me borró el contenido, sino que respetó el hola programadores y le adjuntó el espero que se encuentren muy bien. Este es un ejemplo práctico que es muy parecido a los ejercicios que tienen en su plataforma. Entonces espero que les pueda ayudar como base. Y no quiero pasar de texto. Ya nada más por último. Recuerden que también Microsoft les da una guía. Espero que este video les haya ayudado. En la página de Microsoft tienen una guía de programación donde les va diciendo cómo se utiliza cada método, cada clase, cada función, y les pone ejemplos que pueden compilar tanto aquí como en línea. Entonces, para que también la usen de apoyo, luego cuando se atoran ahí en algunas funciones, si me piden apoyo, les ando mandando la parte específica, pero bueno, si la pueden ir consultando, estoy segura que les va a ayudar muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, porque creo que me pasó un poquito de tiempo. Cualquier comentario o sugerencia, recuerden que estoy pendiente en la plataforma, tanto en la plataforma como en mi correo electrónico, que es rferrer@unisam.edu.mx. Y bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Rosario Ferrer y quedo a sus órdenes.